Dios los bendiga, mi gente. Mi nombre es John Mercado y bienvenido a otro episodio de Teología Right Truth. Teología sencilla y accesible. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que muchos han experimentado y a veces es difícil enfrentar, que es la culpa. La culpa puede ser una carga pesada, haciéndonos sentir agobiados por nuestros errores y por nuestras deficiencias. Pero, como vamos a aprender en este episodio, entender la culpa a través de una perspectiva bíblica revela ideas profundas sobre cómo nosotros podemos encontrar alivio y redención. Mi gente, la culpa no es solo una experiencia personal. Está entrelazada con nuestro viaje espiritual. Puede originarse de varias fuentes, de varios lugares, decisiones incorrectas, de relaciones rotas, expectativas que no cumplimos. Sin embargo, en medio de esta lucha emocional, hay un mensaje poderoso y transformador que se encuentra en la vida y sobre todo en las enseñanzas de Jesús. Y vamos a explorar cómo Jesús nos puede ayudar a abordar nuestra culpa, no solo ofreciendo perdón, sino guiándonos hacia la sanación y renovación. Pero antes de comenzar, tenemos que definir qué es la culpa. Tenemos que entender que la culpa es una emoción poderosa, pero muy poderosa, con la que todos nos encontramos en algún momento en nuestras vidas. Es ese sentimiento que nos dice que hemos hecho algo mal o que no hemos cumplido con nuestros propios estándares o los que están impuestos por otras personas. Pero, ¿qué es exactamente la culpa y cómo nos afecta? En su esencia, la culpa es un sentido de responsabilidad o remordimiento por una ofensa o mal conducta percibida. Normalmente esto surge cuando creemos que hemos violado nuestro propio código moral o hemos herido a alguien más. Y la culpa se puede manifestar de diversas maneras, ya sea como un momento de arrepentimiento o a veces un sentido más profundo y duradero de vergüenza. Mira, hay dos tipos de culpa que podemos experimentar y esto es bien importante entenderlo. Está lo que conocemos como la culpa saludable y la culpa no saludable. La culpa saludable puede ser realmente constructiva y nos ayuda mucho y lo tenemos todo el tiempo, porque actúa como una señal interna que nos empuja a enmendar, buscar perdón y esforzarnos a hacer las cosas bien. Por ejemplo, si reconocemos que nosotros hemos afectado o lastimado a alguien y nos sentimos culpables por ello, esto puede llevarnos a disculparnos y trabajar en la reparación de la relación. Este tipo de culpa impulsa lo que es un cambio positivo y a un buen crecimiento. ¿Cuál es la otra culpa? La culpa no saludable puede ser paralizante y contraproducente. A menudo involucra una autoculpa excesiva y un enfoque en los errores del pasado, lo que puede evitar que nosotros avancemos. Este tipo de culpa puede llevar a sentirnos como inútiles, desesperados, y a veces eclipsa nuestra capacidad de experimentar gracia y redención. Entender la distinción de estas dos culpas es esencial porque nos ayuda a abordar la culpa de una manera que conduzca a la sanación en lugar de un mayor malestar. La culpa saludable puede ser una oportunidad para reflexión y el crecimiento, pero cuando se convierte en una carga constante es esencial buscar un camino hacia la resolución y el perdón. Mira, pero vamos a hablar del tema. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la culpa? Mira, tenemos que entender que en la Biblia encontramos narrativas poderosas, personajes que lidiaron con su propio sentido de culpa. Y su historia nos ofrece una idea sobre cómo podemos manejar o no manejar nuestras propias luchas y cómo la gracia de Jesús puede marcar una diferencia profunda. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, con la historia de lo que es David y Betsabé. Una de las historias que más importante de la Biblia, que es la historia de David y Betsabé. David, un hombre que es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en grave pecado cuando cometió adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías, y después trabajó para que mataran a su esposo Urías para encubrir esta maldad. La culpa de David después de lo que hizo fue profunda y perturbadora. Pero no fue hasta que el profeta Natán
lo confrontó, que comprendió completamente la gravedad de sus pecados. En el Salmo 51, que normalmente se atribuye a David, vemos su arrepentimiento sincero. David escribe: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo. Esto lo pueden encontrar en Salmo 51, versículo 4. Su culpa lo llevó a un lugar de confesión sincera y búsqueda de la misericordia de Dios. Ahora, tenemos que entender en dos partes el mensaje de David y Betsabé. Número uno, David no descubrió lo que él estaba haciendo realmente, o no sintió la verdadera culpa, hasta que el profeta Natán lo confrontó y recibió un castigo. No fue hasta ese momento que él descubre el horror que él hizo, que es un horror, no un error, es un horror. Pero aquí vemos el arrepentimiento sincero. Es cuando uno descubre y reconoce que hizo algo mal. Ese es el primer paso de reconocer, de trabajar con la culpa, es reconocer que tú hiciste algo mal. Porque hay veces en la vida que nosotros seguimos y pasamos situaciones y no nos damos cuenta que nosotros fuimos los que cometimos errores, que nosotros hicimos las cosas mal. Y en la vida constantemente tenemos que darnos cuenta que no siempre somos las mejores personas. Tanto yo como el que me está escuchando ha experimentado y ha hecho algo que ha lastimado a uno mismo o a los demás. Y el primer paso, como vemos en esta historia, es reconocer al 100% la culpa que usted tiene. Y luego es ir a donde el Señor con un arrepentimiento sincero, como hizo David. David, sinceramente, él no simplemente estaba pensando: voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar. No, así no funciona, mi gente. Como cristiano no funciona: puedo perdonar a Dios y Él me perdona. Tiene que haber un corazón sincero detrás de ese perdón. El corazón, Jesús lo conoce. Y un corazón que realmente está arrepentido por algo de lo que hizo, es un corazón que es perdonado. Por eso es importante reconocer cuando estamos mal y ir a Dios con un corazón sincero. Pero vamos a ir a lo que es el Nuevo Testamento. Y para mí, lo que yo denomino como la historia más triste de la Biblia. Sí, yo voy a hablar sobre la historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote, quien es quizá uno de los ejemplos más importantes de culpa. Nosotros vemos como en Mateo 26, del 14 al 16, vemos que Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y después, en el capítulo 27, versículo 4, vemos que después de que Jesús lo arrestó y fue crucificado, Judas estaba abrumado por el remordimiento y trató de devolver las monedas de plata. Y él confesó: he pecado y he entregado sangre inocente. A pesar de su reconocimiento de culpa, la historia de Judas termina trágicamente. Mucha gente lo sabe, pero él cedió a la desesperación y finalmente se quitó la vida. Mira, esta es la historia más triste de la Biblia, porque la experiencia de Judas destaca un aspecto crítico de lo que conocemos como la culpa. La importancia de cómo nosotros respondemos a ella. Si bien, claro, es importante reconocer que nosotros fuimos culpables y reconocer la culpa. Ese es el primer paso. La manera en que nosotros manejamos puede impactar profundamente nuestras vidas. Y esta es la parte que me afecta de la historia de Judas. Porque muchas veces tomamos a Judas como el villano, como una persona malvada. Y yo he visto especialmente en series, en películas y en otras interpretaciones, cómo Judas es interpretado como una persona mala, un villano, ¿verdad? Porque traicionó a Jesús. Pero vemos aquí un arrepentimiento de lo que él hizo. Y nosotros conocemos a Jesús. El que conoce a Jesús, tú le preguntas: ¿Jesús hubiera perdonado a Judas por lo que hizo? La contestación siempre va a ser sí. El problema no era si Jesús perdonaba a Judas, es que Judas no se podía perdonar a sí mismo. Y esa falta de fe de Judas en la posibilidad del perdón lo llevó a un final trágico. Y eso es lo que lo afecta, y eso es lo que es más triste de esta historia. Porque vamos a ver otra cara de la moneda en lo que es la negación de Pedro. Porque la historia de Pedro nos ofrece un ejemplo de lo que debemos de hacer. Pedro, otro de los discípulos más cercanos de Jesús, lo negó. Pedro negó a Jesús 3 veces
en la noche de su juicio. Y cuando él negó a Jesús, la culpa de Pedro fue inmediata e intensa. Incluso lloró amargamente por su negación. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontró con el Señor resucitado en las orillas del mar de Galilea. Y Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿tú me amas? Y cada vez Pedro afirmó su amor. Lo pueden leer en Juan 21 del 15 al 17. Me encanta esta parte porque 3 veces Pedro lo negó y ahora Jesús le pregunta 3 veces si él lo ama. Y la respuesta de Pedro es afirmar su amor. Jesús luego reinstaló a Pedro confiándole el cuidado de sus seguidores. Aquí está la diferencia. La historia de Pedro demuestra que incluso después de un profundo fracaso personal y de culpa, siempre hay un camino hacia el perdón y la restauración a través de Jesús. A diferencia de Judas, la respuesta de Pedro a su culpa fue acercarse al Señor y recibir la gracia de Jesús, lo que llevó a su renovada misión y liderazgo en lo que es la iglesia primitiva. Estas narrativas bíblicas nos ofrecen lecciones profundas sobre cómo nosotros debemos de manejar la culpa. Hemos aprendido a reconocer cuando somos culpables y cómo responder a esa culpa, que es aceptar la gracia del Señor y acercarnos. A medida que nosotros avanzamos, vamos a explorar cómo Jesús nos ayuda a lidiar con nuestra culpa y encontrar paz, porque eso es lo que queremos hacer. Quizás usted está experimentando algún tipo de culpa, ya sea por algo que hizo o por algo que hizo con otra gente. Y aquí yo les voy a hablar. Como hemos visto en la historia bíblica de David, de Judas y de Pedro, la culpa es una emoción compleja con raíces bien profundas. Pero la buena noticia es que Jesús nos ofrece una solución profunda a nuestra culpa, transformándola en un camino hacia la sanación y renovación. Número 1. El perdón y la redención. En el corazón del mensaje de Jesús está la promesa de perdón y de redención. El sacrificio de Jesús en la cruz es central para esta promesa. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo subraya una verdad fundamental. No importa cuán severa parezca nuestra culpa, el sacrificio de Jesús ofrece un camino para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra culpa sea aliviada. Y este acto de confesar nuestros pecados y buscar perdón no se trata solo de admitir que estuvimos equivocados, sino también abrazar la gracia de Jesús en nuestras vidas. La muerte y la resurrección de Jesús significa que nuestros pecados pueden ser perdonados y olvidados, y no tenemos que cargar con el peso de la culpa para siempre. Y este perdón es un regalo que nos invita a soltar nuestras cargas y aceptar un nuevo comienzo. Y aquí lo vemos. Volviendo a la historia de Jesús con Pedro, uno de los ejemplos más poderosos es la interacción de Pedro después de la negación. La resurrección de Jesús busca específicamente a Pedro para restaurarlo. Y en este encuentro, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Si estaban preguntándose por qué lo estoy repitiendo, confíen, por algo es. Pero paralelamente, mientras Pedro afirma su amor, Jesús responde con una comisión: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración es profundo y significativo. Muestra que a pesar de la culpa y el fracaso de Pedro, Jesús nos ofrece perdón y un propósito renovado. La historia de Pedro destaca que no importa cuán graves sean nuestros fracasos, la gracia de Jesús es suficiente y demuestra que la culpa no tiene que definir nuestro futuro, más bien es Jesús quien define nuestro futuro y Él nos comanda a hacer grandes cosas en su nombre. Ahora, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un tema central en la superación de la culpa. Es a través de la gracia de Dios que somos transformados y empoderados para vivir de manera diferente. Como escribe Pablo en 2 de Corintios 5:17, así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo me encanta porque enfatiza que en Cristo somos hechos nuevos. Nuestra culpa pasada no tiene que retenernos. En cambio, la gracia nos ofrece un nuevo comienzo. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Entender cómo Jesús aborda la culpa es una cosa, pero aplicarla a nuestras vidas
es otra cosa aparte. Pero aquí yo quiero hablarle y ayudarle en este proceso. Número 1, tenemos que hacer una reflexión personal. Primero, es importante tomar nuestro tiempo para considerar las áreas de nuestras vidas en las que podríamos estar experimentando culpa. Pregúntese ahora mismo, ¿cuáles son los problemas o errores específicos que están pasando en mi corazón? Hay culpa, la culpa no resuelve lo que me está pasando. Hay culpa no resuelta que necesito enfrentar. Yo creo que usted reflexione seriamente con su corazón y ayudarlo a identificar las fuentes de la culpa y comenzar este proceso de abordarla. ¿Y cuáles son los pasos para superar la culpa? Número 1, reconócela. Reconoce y admite que la culpa que siente. Tratar de evitarlo o de ignorarlo solamente va a prolongar la carga. Reconoce lo que has hecho mal y cómo eso te ha afectado a ti y o a los demás. Este paso es crucial porque abre la puerta para abordar el problema de frente. Luego de reconocer la culpa, busca perdón. Una vez que hayas reconocido tu culpa, llévala ante Dios en oración. Pide su perdón y guía. Este es un momento poderoso en el que invitas a Dios a tu lucha y buscas su gracia. Recuerda en 1 de Juan 1:9 que nos asegura que Dios es fiel para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Tercero, y bien importante, aceptar el pecado. Es importante aceptar que el perdón de Dios es real y completo. A veces luchamos por dejar ir la culpa porque dudamos de si realmente estamos perdonados. Abraza la promesa de que el sacrificio de Jesús cubre todos nuestros pecados y reflexiona sobre la escritura que afirma tu perdón y permite que te asegure el corazón. Número 4, enmendar y avanzar. Mira, si tu culpa involucra a otras personas, toma medidas para hacer enmiendas cuando sea posible. Pide disculpas. Trata de buscar reconciliación y haz esfuerzo para reparar cualquier daño causado. Luego, con una conciencia clara, avanza. A veces esto significa hacer cambios en tu comportamiento o en tus actitudes para reflejar la nueva dirección que estás buscando. Y recordar, no veces funciona en el sentido con las otras personas. A veces hemos cometido errores, hemos lastimado gente y las relaciones ya no son iguales y tenemos que aceptarlo. Por eso es importante enmendar, tratar el esfuerzo de pedir disculpas, de arreglar las cosas, pero el momento en que tú te das cuenta que ya no hay cambio, ya la relación se ha fracturado, es tiempo de avanzar. Reconociste tu culpa, hiciste todo lo posible de enmendar y sigues adelante. Y por último, vivir transformado. Abraza esta nueva identidad con Cristo. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:17, tú eres una nueva creación. Deja que esta nueva identidad guíe tus acciones y decisiones. Enfócate en vivir en alineación con la voluntad y propósito de Dios para tu vida. Y esta transformación no se trata de lograr la perfección, sino de crecer en gracia y reflejar el amor y perdón de Jesús. Mientras tú estás pasando este proceso y haciendo estos pasos que puede tomar tiempo, recuerda que superar la culpa es un viaje. Involucra tanto entendimiento como aplicación y no siempre es fácil. Pero sabe que no estás solo en este proceso. Jesús camina contigo. Él está caminando contigo ahora mismo, ofreciendo su gracia y fortaleza en cada paso del camino. En los comentarios o si me pueden etiquetar, yo quiero escuchar su experiencia y también quiero escuchar sus pensamientos. ¿Cómo ustedes trabajan con la culpa? ¿Cómo usted ha visto la gracia de Dios trabajar en sus vidas? ¿Qué pasos ustedes han tomado para superar la culpa? Yo quiero que ustedes, si quieren, compartan sus reflexiones con nosotros en nuestras redes sociales o a través de de este video, o si lo están escuchando por Spotify o por Apple Podcast, comenten en las redes sociales cómo esto lo han experimentado y etiquétanos y usa hashtag Teología Right para aprender, porque sus historias e ideas pueden inspirar y alentar a otros en sus propios caminos. Yo quiero cerrar este segmento y este podcast con una oración. Y yo quiero que usted está pasando por alguna culpa, quiero que escuche y si quiere repita esta oración con nosotros. Padre, te damos gracias por el don del perdón y la gracia que nos ofrece a través de Jesús. Ayúdanos a enfrentar nuestras culpas con honestidad y humildad, buscando tu perdón
y abrazando tu sanación. Guíanos mientras hacemos enmienda y avanzamos, viviendo en la nueva identidad que nos has dado. Que siempre encontremos consuelo y fortaleza en tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por venir y escuchar este podcast. Nos pueden seguir en las redes sociales a través de Alma Joven, en nuestra página web, en Facebook, YouTube, TikTok o en cualquiera de las redes sociales. Continúan escuchando nuestro podcast en los episodios anteriores a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, lo que sea, o por medio de YouTube. De nuevo, muchas gracias por el apoyo. Continúen en el camino que Jesús lo ha llevado. Tengan una bonita día y una bonita noche, depende de cuando ustedes vean o escuchen este podcast. Y como siempre, Dios los bendiga.